Aliento artístico es lo que justamente se respira en una escuela formadora de instructores de arte donde los estudiantes, como es obvio, cultivan el talento con absoluta espontaneidad. Pero en esta escuela también cultivan un arte muy peculiar, el magisterio. De ahí nuestra visita para conocer el buen ejemplo de la profe María Elena, consagrada también a su vocación docente, con la misma pasión que sus muchachos a la música, la danza, el teatro y las artes plásticas. Así les propongo ya una cita aleccionadora, con tiempo para todo. Una vida dedicada a la docencia, pero bueno, yo sugiero comenzar por los inicios. ¿Cómo es que comienzas estudiando ruso, María Elena? Cuéntame esa etapa. Nada, estudiaba en la vocacional, me incorporé al destacamento pedagógico. Y bueno, dentro de las carreras, mi primera opción fue idioma ruso y literatura, y así comencé impartiendo clases de idioma ruso en el Plan San Andrés. Sí, que esa fue tu primera experiencia, ¿no? Sí, Ya después laboral. que te gradúas, tu primera experiencia laboral fue ahí. Cuéntame de esa primera etapa, ¿cómo te fue en las aulas? Bueno, me fue bastante bien. Habían poquitos grupos que daban, unos grupos daban inglés y otros ruso. Eran 3 grupos de ruso, uno de 10º, 11 y 12 grados. Y entonces era mi primera experiencia joven, acababa de y bailaba con los estudiantes y no sé qué. El ruso no era muy popular, ni tampoco le gustaba mucho a los muchachos. Recibí mis regaños por estar bailando en las recreaciones, pero me fue bien, aprendí mucho. Además, era una época en que había muchos profesores de diferentes provincias de todo el país. La mayoría éramos profesores jóvenes, y esa experiencia laboral fue muy interesante. Tanto aprendí mucho de los estudiantes que ahora los muchachos son chiquitos en el pero en aquel entonces eran mucho más altos, eran mayores, hubo hasta alumnos enamorados, ¿sabes cómo era eso? Sí. Pero fue una experiencia muy bonita y aprendí, mi primera experiencia laboral. Y ahí con el ruso pasamos un poco de trabajo con los estudiantes, significar que había una bibliografía buenísima que quizás hasta se haya perdido, pero que era muy complejo el idioma ruso en aquel momento. Pero bueno, después de esa experiencia en el Plan San Andrés haces como una reorientación en tu carrera y te vas para la enseñanza primaria. Ya después entonces con los más pequeñitos, cuéntame cómo fue eso. Bueno, primero hubo una reorientación, mi reorientación fue en computación, porque al no tener ya estudiantes de idioma ruso y el idioma ruso salir de los programas de estudio, pues me reoriento en computación. Pero llegó el periodo especial y no me reincorporé en computación, pero inmediatamente tuve que retornar a la ciudad porque tenía un niño pequeño, llegó el periodo especial y entonces por unas amistades entro a primaria. Llegué primero a una escuela, me pusieron en primer grado, imagínate, yo de la Unión Soviética, no sé qué, ruso. Y pero al otro día la directora se da cuenta y me dice, vamos a ponerte en 6º grado. Y ahí comencé, muchas personas me ayudaron, recuerdo a la subdirectora Irene, los compañeros de trabajo, yo no tenía nada que ver con esa enseñanza. Y comencé en 6º grado. Me preparaba de manera autodidacta porque quería hacer una licenciatura y en aquel entonces no me permitieron hacer otra licenciatura porque ya era licenciada en idioma ruso y literatura. Entonces, comencé a prepararme, experiencia con los niños genial. Yo siempre digo que el maestro primario de la enseñanza primaria merece todo un reconocimiento
yo me quito el sombrero ante el maestro primario, y ahí me fue preparando, llegaron los ciclos, empecé como jefa de ciclo, estuve trabajando en Rafael Freire, en Pedro Rogena, en el semi-internado Ronald Andalia. Por ahí me hice la cacique del Consejo Popular número 4. Ahí fui maestra, fui jefa de ciclo y también fui directora. Esa enseñanza me aportó mucho y además me prepararon también porque me dieron muchos cursos de formación como cuadro, me prepararon como directora y tengo un grato recuerdo y mucho de lo que soy hoy y del camino que he transitado, la preparación profesional y la preparación para mi vida laboral, en más de un 50% se lo debo a la enseñanza primaria. Qué bonito, ¿verdad? Sí, como qué bonito. La enseñanza Tú has tenido primaria. muchísimos cambios en tu vida. O sea, mira, el poco tiempo que llevamos conversando y cuántas cosas diferentes has hecho. Pero a mí me encanta ahora esta otra etapa que viene, que es cuando llegas al Centro Provincial de Casas de Cultura y exactamente ahí también te vas para Venezuela y haces tu misión. ¿Cómo fue esa experiencia y esa etapa de tu vida? Bueno, como ves, seguimos el hilo de la docencia. Así mismo. La docencia no ha faltado, porque yo siempre digo que he podido hacer muchas cosas, el placer de hacer muchas cosas en la vida, pero para mí ser maestra es lo fundamental. Bueno, entré al Centro Provincial de Casas de Cultura como especialista de literatura, porque bueno, yo soy graduada de idioma ruso y literatura universal, y con un equipo de trabajo genial, me adapté a aquello, pero el Centro Provincial de Casas de Cultura básicamente es una institución metodológica. Efectivamente. Fui aprendiendo, no solamente de la literatura, me interesaba por la gestión de proyectos, me interesaban muchas cosas, la política cultural, y bueno, llegué a ser la subdirectora del Centro Provincial de Casas de Cultura y cogí una preparación bastante digna en lo que era política cultural, la vida del instructor de arte, los escenarios del instructor de arte, porque me gustaba. Y sobre todo, la gestión de proyectos. Y ahí llegó la misión, ya yo era subdirectora, se va, no se va, yo despedí a todo el mundo y yo no me iba. Pero yo había sido metodóloga de literatura, aunque estaba en la subdirección. Y tuve la dicha de que en ese entonces la directora Odalis del Monte se compadeció y unas metodólogas del Consejo Nacional propusieron que yo podía ir por literatura y me fui a Venezuela. En Venezuela, instructora de literatura, la jefa del equipo metodológico de Caracas, desde el año 2012 hasta el 2014. A ver, inicialmente llegué y era la especialista en literatura, y como era una funcionaria de aquí, no sabían prácticamente dónde acomodarme. Estuve en un hotel hasta que muchachos que me conocían del mundo de CIER y de proyectos me pidieron y me fui para un cerro. Allá era una instructora normal, tenía espacios en la casa, entre amigos, peñas culturales, etcétera. Pero sí, realmente ya asumí la dirección del equipo metodológico, que éramos los encargados de asesorar, de evaluar el trabajo de los instructores de arte en el municipio Libertador de Caracas. Una experiencia fuerte, porque vivimos momentos de la enfermedad del comandante, de Chávez, la muerte de Chávez, la toma de posesión de Maduro, y fueron momentos realmente complejos. Pero el objetivo de nuestra misión, de la esencia de la misión Cultura Corazón Adentro, nunca se perdió. Y estuvimos trabajando, acompañando, evaluando el trabajo de los instructores de arte y además de los animadores venezolanos. Venezuela, nosotros aportamos en varias cosas y los venezolanos también nos aportaron a nosotros. Y Venezuela nos hizo crecer también profesionalmente, porque era otro ámbito, incluso traspolábamos algunas de nuestras experiencias en Cuba hasta allá, pero fue una experiencia muy, muy buena, sobre todo en materia de educación popular,
en materia de aprendizaje en equipo. En mi casa vivían Lina, Rosa, Joendried y todas esas personas que nos convertimos en educadores populares. Qué bueno, a mí me alegra. Bueno, yo lo digo desde el principio, o sea, esta señora siempre ha tenido tiempo para todo y por eso hoy está con nosotros, pero la docencia es lo que siempre ha primado, prácticamente desde las primeras veces, y ya usted verá que hasta el final. Yo te propongo irnos hasta tu escuela y ver qué dicen tus estudiantes, ¿te parece bien? Sí, y después regresamos con la conversación. Recuerden que es un poco más lento, es un lamento, ¿sabes? Escucharse a sí mismo y principalmente a los demás, esa armonía que es lo que falta. No, a mí la escuela me ha ayudado muchísimo a mejorar mi interés por mi carrera, porque sí, yo entré a esto pero no sabía en sí de qué se trataba. Ahora cuando estoy aquí me ha ayudado a subir el gusto por la danza y por enseñar a bailar a los niños, jóvenes y adultos. Yo he sido profesora, así con la edad que tengo, sí, he enseñado a niños pequeños de flamenco, clases de flamenco, y también he bailado en teatro, en todos los lugares. Te amaré como al mundo, te amaré aunque tenga final. Llegar aquí a la escuela fue prácticamente un milagro de Dios, porque ya tenía mi carrera decidida, que era psicología, pensaba coger el pre, pero un día llegaron unos instructores de arte de momento a mi escuela y pues decidí hacer la prueba de música y me dijeron que tenía muchísima aptitud y pues me dieron la beca aquí en la escuela y pues ya estoy. Aunque no sea la paz, te amaré, lo que quieras. Yo vine a enamorarme de la música no hace tanto. De pequeño no me imaginaba que tuviera esa aptitud y pues mis profesores han sido de muchísima inspiración, pues me han dado muchísimas herramientas psicológicas, me han aportado psicológicamente muchísima información y pues me han hecho enamorarme de la música, sinceramente. Cada uno de mis profesores, muchísimas gracias a cada uno de ellos. Que yo pasé por varias escuelas, antes por la de Bayamo, estaba en la formadora y llamo un día a mi papá y le dicen, tenemos una plaza y queremos que su hija lo ocupe en la nueva formación de instructores de arte. Yo en un momento tenía referencias un poco negativas, un poco alocadas, pero al llegar y que me dijeran todo con sinceridad y digamos de una forma ya más correcta, me enamoraron y siempre he querido trabajar con niños, con jóvenes y llevar el arte, digamos, a todos los lugares. Creo que le falta todavía mucho a la enseñanza, sé que es una nueva formación, creo que lo que más falta es a la hora de encaminarnos más y de abrirnos un poco más las puertas en la parte más profesional, digamos, somos profesores, pero necesitamos un diapasón, tenerlo más abierto y tenerlo con más cultura y poder observar más arte, ¿no? Y un poco a veces eso es lo que falta. Oye, no has cambiado nada, sigues con el mismo brillo en los ojos. Y tú sigues igual, con esa satería que tanto te caracteriza. Tú sabes cómo soy yo. Que Bola Teatro es un grupito que hemos formado aquí, porque nos han invitado a festivales
Entonces pensamos en hacerlo, trabajamos para niños y tenemos también espectáculos dramáticos. Tuvimos ahora un premio en el festival Tierra Buena, ya hace 2 años que vamos. Hemos trabajado en Romerías de Mayo, en la Feria del Libro, en varios espacios hemos estado y ahora estamos preparando las obras de graduación que esperemos que salgan en el teatro. Negra, 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 negra. Y vamos para la escuela. Y vamos para la escuela. Pero aquí tampoco está. ¿Está Nina? Aquí hay un momentum. Si a Nina le gusta la naturaleza y Nina no está en su casa, Nina debe estar en el patio de la escuela. ¡Ah! Pero qué clase mata. ¿Cuáles son las exigencias, María? Porque ahora te has quedado así como embobada totalmente viendo a tus estudiantes. ¿Cuáles son las exigencias que te impone impartir docencia en una escuela de artistas? Bueno, en primer lugar, es una escuela que forma instructores de arte. Los instructores de arte son profesionales de la cultura que forman valores, pero ellos son docentes, creadores y promotores culturales. Así mismo. Voy a decir que cuando se abrió, esto es una nueva formación. Yo trabajé en la antigua formación, de las que fueron como 10 graduaciones o algo así, que era allá en la vocacional. Cuando esta escuela en el país comenzaron a abrirse esta nueva formación, Holguín no abrió. ¿Por qué? No me preguntes porque no sé. Holguín abre hace 3 cursos atrás. Y el director era Mañé, ¿sabes? Y entonces yo le dije, voy en esa. Una, el dinero siempre hace falta, es real. Pero otra, porque yo tenía la imperiosa necesidad de continuar transmitiendo todo lo que te he contado hasta ahora. Efectivamente. De la vida de los instructores de arte. Entonces yo imparto una asignatura que yo siempre le digo a las personas sin ninguna autosuficiencia, ¿no? Esa es la asignatura más importante que hay en la escuela. Porque esa asignatura se llama taller profesional. Como ves, trabajo con todas las manifestaciones. A veces un poco difícil, los muchachos, los instructores de arte siempre tienen esa vena de artista y a veces complejo. Pero la asignatura taller profesional empieza con política cultural, con cultura, ahí se da las nociones del patrimonio, de la cultura popular tradicional, de la identidad, y luego vas dando instrucciones y conocimiento en los diferentes ámbitos de actuación del instructor de arte. Digamos, te pasas un tiempo dando la escuela, la comunidad y la casa de cultura. Además, esa asignatura es la responsable de la práctica preprofesional de los estudiantes. O sea que los encamina en todo momento hasta que ya termina su carrera. Correcto. Entonces, cuando yo decidí ya retirarme de sedes, porque me tocaba, yo también iba a salir de la escuela, porque ya yo trabajaba ahí por contrato, ¿no? Y pensaba retirarme de la escuela, pero después dije, no me voy a retirar, porque entonces yo me despedí todo de los muchachos que hoy están en 4º año. Entonces me decían, ay, profe. Digo, bueno, yo voy a tratar de llevarlos a ustedes más o menos hasta 3er año. Ya estoy en 3º. Ay, profe, digo, bueno, yo voy a tratar de llevarlos hasta 4º año. Y así me fui involucrando en estos momentos. O sea, en el curso que está finalizando trabajé con 1er año, 2º y 3er año. Y mira, yo voy un día, a veces 2, pero ese es el día de mi fiesta. Ese es el día de mi fiesta. Y aparte de que yo me siento muy bien con el colectivo que hay allí, porque algunos los conozco de San Andrés, otros los conozco de Casa de Cultura. Sí, porque ya tú estás jubilada. Claro. Y regresaste a la docencia, o sea, de ahí la alegría tan grande que tú tienes. Correcto. De volver otra vez a las aulas. Correcto. Y yo me siento allí muy bien, muy complacida. Como pez en el agua. Sí, cómo no. Yo allí, ya te digo, trabajo con los 3 años, porque la escuela nada más tiene 3, el 1º, 2º, 3er año,
Y también me encargo de la práctica. Mira, voy a hacer un paréntesis para hablar de la práctica. La práctica me emociona. Yo no voy a los lugares, pero mantengo un contacto y ellos me van por interno, me dicen lo negativo, lo positivo. Profe, no me están atendiendo, profe, sí me están... Y me empiezan a enviar fotos. Y este año me ha pasado algo muy curioso, que sobre todo algunos de segundo año y de tercer año les ha entrado como un sentimiento de agradecimiento y empezaron a ponerme cosas, profe, gracias por lo que nos ha enseñado, profe, porque realmente dentro de mi asignatura se le dan elementos básicos como el trabajo comunitario y otras técnicas que he aprendido que no están en el programa, pero que se las transmiten. Claro, pero bueno, ese es el agradecimiento que a uno le encanta recibir cuando uno imparte docencia, claro, ¿verdad? Y que los muchachos se sienten bien con lo que están aprendiendo. Eso es exactamente el arte del magisterio. Claro que sí. Y yo te propongo irnos ahora porque tenemos un segmento en el programa de un muchacho joven que también está incluido en nuestro colectivo y él le encanta andar por las redes, buscar cosas. Y a mí me parece que la propuesta de hoy tiene que ver con el arte del magisterio, así que vamos a ver. Vamos a ver. Muy buenas tardes. En materia de pedagogía hay infinidad de buenos ejemplos, tantos como el que trasciende hoy con nuestra invitada. Así que navegando en las redes, explorando temas sobre magisterios aleccionadores, encontré una bella historia. Vean, ella es María Montessori. Descubrí a esta eminente italiana y cuánto de interesante me resultó repasar su biografía. Naturalmente, nuestra invitada seguro conoce del llamado método Montessori, bautizado así por su creadora, quien logró ejemplo de integridad, consagrándose a la pedagogía y a otros detalles de sumo interés que seguro ustedes apreciarán en la misma medida que los he apreciado yo. No dejo para luego la historia que extraje del perfil de la youtuber española Raquel de la Morena. Meditemos sobre la labor de esta gran pedagoga. Aquí hay tiempo para todo. María Tecla Artemisia Montessori nació en la localidad italiana de Chiaravalle en 1870. Su padre había sido militar y trabajaba para el Estado. Su madre, sobrina del geólogo y paleontólogo Antonio Stoppani, había recibido una educación muy completa, algo poco habitual en una mujer de aquella época. Cuando María era pequeña, la familia se mudó a Roma por motivos laborales y ella empezó a ir al colegio allí a los 6 años. Sus primeras notas no fueron especialmente brillantes, pero fue progresando y su expediente académico comenzó a destacar y pronto se despertó en ella el espíritu inquieto que le caracterizaría toda su vida. Por aquel entonces eran muy pocas las mujeres que se decantaban por estudios técnicos y el propio padre de María, chapado a la antigua, prefería que se dedicara a tareas consideradas femeninas. Pero animada por su madre, María estaba decidida a romper moldes y juntas consiguieron vencer la resistencia paterna para que pudiera estudiar lo que ella quisiese. A María se le daban bien las ciencias, especialmente las matemáticas, y planeaba estudiar ingeniería, pero cuando se graduó en el instituto cambió de opinión y optó por estudiar medicina en la Universidad de Roma. Algo muy raro en la Italia de aquella época, ya que ninguna mujer había estudiado jamás la carrera de medicina. Ella, por supuesto, tuvo que soportar el rechazo de una gran parte de sus compañeros y profesores, y como se consideraba inapropiado que observara el cuerpo desnudo de un cadáver en compañía de varones, tuvo que hacer todas sus disecciones sola. Pese a las dificultades, María se especializó en psiquiatría y pedagogía y se doctoró en 1896 a los 26 años. Comenzó a trabajar con niños que sufrían diversos grados de discapacidad cognitiva, a quienes por aquel entonces se les consideraba incapaces de aprender y se les abandonaba a nivel educativo. María, sin embargo, tras trabajar con ellos varios años, descubrió que no era así, que todos tenían potencialidades que podían hacerlos evolucionar como personas, solo que requerían de una educación especial adaptada
a sus necesidades. En 1900 se abrió en Italia la Escuela Magistral Ortofrénica, un instituto médico-pedagógico para capacitar a los maestros en la educación de niños con discapacidad intelectual, y Montessori fue nombrada codirectora. Durante sus 2 años allí, educó a más de un centenar de maestros y perfeccionó y desarrolló nuevas herramientas y nuevos materiales que tiempo después adaptaría para usarlos con cualquier niño. En 1906, Montessori fue invitada a supervisar el cuidado y la educación de un grupo de chicos de clase obrera del barrio de San Lorenzo, en Roma, y ella, como estaba deseosa de poner en práctica sus métodos, aceptó encantada. En ese primer grupo de niños, Montessori observó comportamientos que le ayudaron a corregir y mejorar la base de su método educativo. Ella descubrió, por ejemplo, que los niños eran sensibles a la limpieza y el orden del entorno. Un ambiente agradable los confortaba, les hacía sentir seguros y eso los ayudaba a concentrarse. Dada la libre elección de la actividad, los niños mostraban más interés en las actividades prácticas y en los materiales de Montessori que en los juguetes que también se les proporcionaron, y sorprendentemente no estaban motivados por los dulces y otras recompensas. Con el tiempo vio que en ellos surgía una autodisciplina espontánea. Basándose en sus observaciones, Montessori implementó una serie de prácticas que se convirtieron en características distintivas de su filosofía y método educativo. Reemplazó los muebles pesados por mesas y sillas para niños, lo suficientemente livianas para que los pequeños las movieran, y sacó del armario cerrado sus materiales pedagógicos y los colocó en estantes bajos y accesibles. Amplió la gama de actividades prácticas, incluyendo arreglos florales, lavado de manos, gimnasia, cuidado de mascotas y cocina. También abrió grandes zonas al aire libre para alentar a los niños a entrar y salir cuando quisieran en las diferentes áreas y lecciones de la sala. Los niños, según Montessori, son capaces de absorber conocimientos como esponjas y solo necesitan un ambiente adecuado y unos materiales didácticos para aprender por sí mismos. La primera casa de Bambini fue un éxito y abrió una segunda apenas 4 meses después. La reputación y el trabajo de María comenzaron a extenderse internacionalmente. Dejó la práctica médica para dedicar más tiempo a su trabajo educativo, desarrollar sus métodos y formar a los maestros. También ofreció numerosas charlas acerca de la paz, una labor que la llevó a estar nominada al Premio Nobel de la Paz hasta en 6 ocasiones. Falleció en 1952 a los 81 años de edad. Bueno, además de todo lo que hemos conversado, en tu recorrido también está el Centro de Superación para la Cultura, estas sedes, está la empresa de correos, que yo sé que fue algo muy bonito porque fue una etapa muy interesante que también tuviste en tu vida, y bueno, pues siempre el recuerdo de la gente de correos está ahí en tu mente. ¿Cómo tú logras, María Elena, tener tiempo para todo? Y veo novelas turcas. Nada, es una cuestión de planificación. Y no ahora, que ya mis hijos crecieron y demás, sino desde que mis hijos eran pequeños. Yo siempre tengo un tiempo para mis quehaceres, para mi casa, para mi tiempo libre, y también para hacer todo esto que... Cuando asumí Centro de Superación como directora, me tuve que preparar. Sedes, que pasó de una cosa a ser mi pyme. Y bueno, la cuestión está también en hacer lo que te gusta. Efectivamente. Ajá, y sentirse bien con lo que te gusta y sentirte bien con lo que tú haces. Efectivamente. Yo te quiero agradecer, María Elena, que hayas estado con nosotros hoy compartiendo estos minutos de programa. Bueno, pues desearte una buena semana, y a ustedes también que regresen, por favor, el martes, porque siempre aquí a las 4:30 tenemos personas así como María Elena que deciden tener tiempo para todo. Buenas tardes y felicidades. Gracias.